Santa Rosa. Y la idea de hoy, para quienes nos están viendo, ya sea en directo o que nos miren después a través de una grabación, es mostrarles este rato que vamos a estar con ustedes en una acción en conjunta entre lo que es la Agencia de Extensión Rural del INTA Santa Rosa con el IPESA de la provincia de La Pampa. Y esta acción en conjunta, que es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace varios años, con distintas actividades, a través de distintos proyectos y programas. Y la idea de hoy es presentarles a ustedes algo que podríamos llamar un poco el paso a paso de cómo comenzar a armar un túnel alto. Y un poco pasando al modelo de La Pampa, que más funciona y que ha pregonado por ahí un poco más el CEDET, que está en el centro, en el Parque Industrial de General Pico, bien digo, y proponer y adaptar esta estructura tipo túnel alto o macrotúnel. Vemos también el aporte de Carlos Pechín, del ingeniero que trabaja en el CERET y en el INTA de General Pico, junto a Diana Huespe, que han propuesto este manual para hacer un abordaje más preciso de lo que es la construcción de este tipo, de este modelo de invernadero. Un poco ven la imagen, para muchos conocida, estos invernaderos semiesféricos, ¿sí? Que permiten y tienen algunas ventajas, por lo menos para estos lugares, que permiten en general hacer hortalizas de porte más bajo, ¿sí? Hortalizas de hoja, lechuga, selga, espinaca, rúcula, que son un poco las vedettes de acá, de La Pampa. Y en esa situación, replicar lo que decíamos desde un inicio, esto del efecto invernadero, no dejar escapar la radiación de onda larga a través de la película de polietileno, y que se traduzca en un incremento de calor que nos permita aportar esas condiciones óptimas de temperatura, básicamente para que los cultivos desarrollen de buena manera. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo propuesto? Principalmente la alta resistencia a los vientos, ¿sí? Como venimos reiterando, los vientos son muy importantes, en general en dirección sur-norte o norte-sur. En virtud de eso también está diseñada la orientación de estos módulos, la fácil instalación o relativa fácil instalación, alta transmitancia, y esto tiene que ver con la capacidad de transmitir la luz a través de ese polietileno, un poco dado por ese diseño geométrico, ¿sí? El semicírculo, que hace que los ángulos de radiación puedan atravesar fácilmente esa película. Y en general se adapta bien para materiales rígidos. En cuanto a las desventajas, podemos decir que tiene menos inercia térmica, es decir, se mantiene bastante menos tiempo ese incremento de temperatura respecto de otros modelos, y que en general funciona también, como mencionábamos, generalmente para hortalizas de bajo porte. En algunos casos, algunos productores realizan tomate en la platabanda central, es decir, en la que coincide con el mayor alto del modelo túnel alto. Un poco ellos en este manual mencionan de qué pueden ser las estructuras, de qué la cobertura, básicamente hierro y acero en lo que tiene que ver con la estructura, y polietileno larga duración térmica, ¿sí? El tricapa más resistente, 3 a 4 años de duración con buen mantenimiento y no tan manoseado, digamos, por el viento, la inclemencia aquí en el lugar, y de 150 micrones, algunos utilizan 200 micrones, pero bueno, es un poco lo que se propone. Sabemos también de que, ya lo vamos a ver en un cuadro que resume, bueno, estos serían todos los materiales, en el manual está, más o menos para armar un túnel que tiene que ver con unas dimensiones de 6 metros de ancho, de frente, por 50 de largo. El presupuesto propuesto para 2018 andaba en alrededor de 65.000 pesos por ese módulo de 300 metros cuadrados. Hoy en día hablamos de 800 pesos en metros cuadrados. Se ha incrementado bastante más, teniendo en cuenta con los procesos de devaluación del dólar, principalmente en los que por ahí cotizan los insumos principales, el acero y el polietileno.
Y un poco para ir finalizando, cómo quedaría la estructura propuesta. La verdad que es una estructura, un modelo que es bastante fácil y cómodo de armar, como se dice, y que en la presentación de Horacio Suárez y los chicos del IPESA les va a quedar como para ir un poco más firme la idea de cómo se avanza en su construcción y su armado. Situaciones reales para acá, para La Pampa. El primer caso es un túnel alto de Ataliba Roca, ¿sí? Un productor que hace rúcula. Tenía algunos invernaderos tipo capilla de la zona de La Plata, propia de sus parientes que la habían traído a esta zona porque eran floricultores. Bueno, es una estructura, como les decía, que no funciona para acá, dadas las condiciones de viento, principalmente en la zona de Ataliba. El tema de granizo y piedra también es bastante importante y hace bastante daño. Bueno, se animó hace un par de años a construir estos túneles altos y con buenos resultados. El tema de la planificación juega mucho en aprovechar la superficie cubierta de estos modelos, ¿sí? Diseñar las camas de plantación o de siembra. En este caso vemos bordes elevados, en otros casos se utiliza mucho la platabanda con pasillos entre, y en muchos casos se aprovechan o se hacen líneas de goteo, de riego, aprovechando mayor cantidad de la superficie. Y por último vemos una foto donde en cada solapa se van poniendo los polietilenos, eso lo van a mencionar los chicos. Un modelo conjunto ahí de túneles, que puede ser cualquier polo hortícola de los que hoy existen y están funcionando muy bien aquí en la provincia de La Pampa. Y bueno, como les digo, aprovechar, volver al anterior, Julio, la imagen central, un poco como para aprovechar la superficie, se tiran cintas de riego tratando de cubrir la mayor parte del suelo. Más que nada en esta época, donde digo que el costo es bastante elevado y solamente se paga con producción. Y para ir finalizando, bueno, les dejo los datos de mi correo por si hay alguna consulta. Algunas vamos a intentar resolver al finalizar la charla del día de hoy. Les agradezco, y esta es una imagen del túnel alto del IPESA, donde vienen trabajando, pero que están posibilitando su traslado en mejores condiciones y de trabajo para quienes asisten a esa institución. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Horacio Suárez, soy técnico en producción vegetal intensiva y llevo adelante la huerta agroecológica en el IPESA. Bueno, para comenzar vamos a mostrar una foto de un microtúnel o de un túnel que nosotros, esta es la maqueta que utilizamos la primera vez que con los alumnos nos presentamos en Feria de Ciencia, y nos sirvió para explicar que el túnel alto es una estructura metálica semicircular con cobertura plástica. Bueno, esa estructura así que nosotros por ahí estábamos mostrando, ahí vamos a pasar a la siguiente. Ahí lo que voy a tratar de mencionar acá es hacer un recuento desde cuando yo entré a trabajar al IPESA, ¿no? Y podemos ver que ahí está el cultivo, está todo cubierto con cultivos de hoja principalmente, lechuga y acelga, y la cobertura del suelo también está con un polietileno negro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se presentó una planificación desde mi parte para empezar a hacer una transición y salir de un sistema convencional de producción para pasar a ser un sistema más agroecológico, donde hubiera más variabilidad de especies. Entonces,
pasamos ahí por una transición, tuvimos que quitar todos los nylon, de a poco, fue gradual, y actualmente es esta la postal que tenemos en el IPESA. Pero bueno, en función de todo esto, nosotros nos empezamos a hacer también, hicimos un diagnóstico, porque empezó todo esto en el 2014, y hasta ahora tenemos el nylon que ya ha cumplido su ciclo de vida, o sea, ya no cumple con la transparencia, ¿no? Y se empezó a deteriorar y a rajarse, o sea, con el efecto del sol, del viento, nos vemos en la necesidad de tener que cambiar el polietileno. También, además, hay que restaurar las patas y los arcos que se han también dañado por efectos de los vientos fuertes que hay en la zona y que de hecho se han producido frecuentemente. Y también el cambio de los postes, o sea, de los postes de sujeción, que también se han podrido, entonces teníamos que cambiar esos postes. Y bueno, también está el hecho de que se viene trabajando continuamente hace ya unos cuantos años, y se empezó a salinizar el suelo con el riego. O sea, más allá de que nosotros hacemos enmiendas, hacemos algunas rotaciones de cultivo, el suelo se empieza a salinizar. Entonces, creemos que habría que sacar el túnel para que el efecto de la lluvia, bueno, lave esas sales hacia la profundidad, ¿no? Y la otra, el otro punto que también tenemos en cuenta es colocarlo en otro lugar, ¿no? Que sea más adecuado a la orientación. O sea, nosotros pretendemos que el túnel esté ubicado de norte a sur, ¿no? Para nuestra zona, ya que los vientos predominantes en la zona son de noreste a sudeste. Entonces, en función de eso, de todos estos puntos, ¿no? Planteamos un objetivo desde la institución, que es el traslado del túnel alto a un sector este de la institución, ¿no? Porque, como podemos ver ahí, está ubicado actualmente de este a oeste, y producto de eso fue que los vientos chocaron contra la estructura, y bueno, lo vencieron y lo doblaron, de hecho. Esta sería la nueva orientación que tendría el nuevo túnel, que sería de norte a sur, ¿no? Allá en el fondo, donde se ve que hay una cortina de árboles, así que también eso nos favorecería de protección para el túnel. Bueno, ahora vamos a pasar un videíto acá, una vista panorámica, desde arriba, así, cómo está ubicado el túnel. Ahí estábamos haciendo los arcos, pintándolos para el nuevo túnel, porque tenemos que cambiar del túnel viejo, y allá, ahí se pasó, bueno, se rompieron 4 arcos, y bueno, entonces la idea era eso, pasarlo. Bueno, ahí tenemos un deshidratador solar, que hicimos también en conjunto en unas capacitaciones con el INTA, y ahí están los arcos, y ahí va a marcar allá atrás el lugar donde estaría el nuevo túnel. Aquel sector estaría. Así. Bueno, nos planteamos ese objetivo, y bueno, decidimos hacer una planificación, ¿no? Con distintas acciones a seguir con los alumnos, o sea, con los chicos con los que están participando en el taller. Tanto como de huerta, como el taller de herrería, y bueno, y también en el taller de medios con Julio, que son lo que al final van a ver ustedes, un video que se armó todo en conjunto. Bueno, y bueno, dentro de las acciones que íbamos a hacer, estaba la marcación de la superficie a cubrir, ¿no? El túnel nuestro tiene una superficie, tiene 180 metros cuadrados, así que tenemos que cubrir eso. Después tuvimos que hacer la fabricación de las patas y los arcos. Eso fue en conjunto en el taller de herrería,
¿no?, que se lleva adelante, que este taller, por ahí me gustaría mencionar, es que surge también en este tiempo de pandemia, ¿no? Así que como estábamos considerados esenciales, ¿no? Seguimos trabajando todo el año, así que nos motivó a hacer otras cosas, y bueno, uno de ellos fue herrería, empezamos con herrería, trabajamos en conjunto con la gente de mantenimiento, ahí en la institución, y como es, así que empezamos a hacer cosas soldando, aprendimos a soldar, y bueno, y ahí surgieron la fabricación de las patas y los arcos. Bueno, después también otro de los puntos, otra de las acciones a realizar fue la colocación de estas patas y de los arcos. También queda la colocación de los postes de amarre. También está la colocación de torniqueta, que es lo que sería a un futuro. La excavación para sujetar el polietileno para el techo, y después la colocación del polietileno. Nosotros en esta primera etapa llevamos hecho la mitad de todas estas acciones. Y bueno, por ahí también me gustaría mencionar que bueno, se ha trabajado muy bien desde hace un tiempo ya con la gente del INTA, venimos haciendo muchas capacitaciones, y eso también nos permite insertarnos en la sociedad y mostrar lo que venimos haciendo desde ya hace unos cuantos años. Y bueno, por ahí ahora vamos a dejarlos con el video que se hizo desde el taller de medio, y bueno, después también decirles que si surgen algunas inquietudes, bueno, al finalizar el video trataremos de contestarlas, así que los dejamos ahí con que disfruten de esta parte. Así que ahí va. Demarcaciones del túnel. Las demarcaciones recomendadas son de 6 metros de ancho y de largo 30 metros. Se utiliza el ancho del poliestileno LDT, que es de 7,2 metros, para cubrir el largo del túnel, ya que de esta manera no se desperdicia poliestileno LDT. Colocaciones de patas. Para la preparación de las patas se utiliza un caño de 1 pulgada y de 3/4 de metro de largo. Se limpian con desoxidante para eliminar grasa o el óxido que puede tener, y se pinta una mitad con convertidor de óxido blanco y la otra mitad con pintura asfáltica. La mitad pintada con convertidor de óxido se agujerea a los 20 centímetros y se coloca un tornillo pasante con su respectiva arandela y tuerca, con el fin de hacer tope para dar altura a los arcos. La cantidad de patas utilizadas va a estar sujeta a la cantidad de arcos, en función del largo del túnel. Ejemplo, para un túnel de 30 metros de largo van 15 arcos, lo que sería equivalente a 30 patas. Las patas van colocadas a una distancia de 2,26 metros entre sí, levemente inclinadas hacia el interior del túnel. El suelo sin impedimentos se pone a martillar con una madera
en la punta para no abollar el caño. El mismo debe enterrarse 50 centímetros. Colocaciones de arco. Se utiliza caño de 1,5 pulgadas por 1,6 milímetros. Comercialmente se encuentran barras de 6 metros y se deben adicionar 2 metros más mediante una soldadura. Luego se dobla la barra de 8 metros en forma semicircular. Las mismas pueden realizarse en un molde circular o en un contorno de un tanque o silo aéreo. Doblar el caño de manera que la distancia de punta y punta sea aproximadamente de 6 metros y se recomienda que el doblado del caño se realice entre 2 operadores. Posteriormente, colocar 2 estacas a 6 metros de distancia y hacer coincidir las patas del arco doblado, con el fin de asegurar que quede un ancho lo más singular a 6 metros. Se debe soldar un travesaño de 3 metros de largo de 1,5 pulgadas por 1,6 milímetros, lo más centrado posible en la curvatura superior del arco. Para un correcto soldado, las puntas del travesaño deben machacarse con un martillo para que tomen la circunferencia del caño del arco a la cual se va a soldar. Colocadas las patas, se insertan los arcos respecto el primero. Se pone el arco en la pata hasta que tome contacto con el tornillo y luego se introduce en la otra pata, haciéndole llegar otro tornillo. Se colocan todos los arcos excepto el primero, al cual previamente se le colocan las torniquetas en una cantidad y distanciamiento predeterminado.
espero que hayan disfrutado del video que hicimos desde el taller de medios de la institución.